oro nativo, son típicas de los depósitos cordilleranos de orogénicos. Estoy mostrando una lámina de una placa pulida donde se mira a escala, digamos, natural, cuáles son los mecanismos estructurales para las zonas de apertura. Esto es muy, muy importante, ya lo explicaremos después. Estoy mostrando una fotografía también de una muestra de mano de un distrito muy importante aquí en el centro sur de México, que es un distrito que se llama El Oro, en el Oro y de la Alpujarra. Esta es una veta muy destacada de baja sulfurización, pero tiene parentesco con los orogénicos. El fluido en parte es orogénico, aunque depositado en condiciones epitermales. Tiene aquí, digamos, textura de navaja en el cuarzo, que implica que debajo de esta zona es una textura de ebullición. Todavía hay posibilidades de bandas de mineral como estas, que son muy ricas en oro y casi nada de plata, pero en este caso es casi solo oro. Lo destacado de esta veta es que es la veta San Rafael, es que en la mina Dos Estrellas es que tiene 50 metros de espesor. En su mayoría es cuarzo masivo como este, su mayor parte son muchas franjas, muchos hilos. Bien, entonces, para entrar al tema, digamos, las tipologías cordilleranas, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, exponer a ustedes los criterios para clasificar y diferenciar las distintas tipologías de yacimientos cordilleranos, su ambiente geológico favorable y sus causas, ¿sí? De algunas de estas tipologías, evidentemente, no todas, porque me estoy centrando en la plática, principalmente las que contienen oro, plata y algunas veces asociadas con elementos polimetálicos y algunos elementos traza. Y luego, dentro de ese objetivo es describir los modelos de mineralización más importantes por tamaño y por economía, algunos también, los más importantes de la cordillera, y más comunes, y algunos indicadores o guías para la exploración solamente. Entonces es difícil en el tiempo que tenemos, estos son temas para un semestre completo de charlas, entonces evidentemente van a ser unos cuantos nada más, unos cuantos casos. El contenido de la charla en general va a ser las tipologías de yacimientos cordilleranos más comunes, criterios para clasificar los distintos tipos de yacimientos minerales, algunos criterios, ¿verdad? O por lo menos los principales: el ambiente geológico favorable y sus causas, modelos de mineralización y ejemplos en regiones cordilleranas y guías de su proximidad. Estos temas van a ir apareciendo más o menos en este orden, ¿ah? Bueno, yacimientos cordilleranos y tipologías comunes, criterios, subdivisión y clasificación van a ser las primeras láminas que vamos a mirar. O sea, tipologías comunes, criterios, subdivisión y clasificación. Bien, las tipologías de yacimientos minerales están ligadas a las franjas, es decir, varían de acuerdo a las franjas transversales a las líneas de costa y a las trincheras oceánicas, donde existe el fenómeno de subducción, ¿verdad? Que la litosfera oceánica se subduce sobre la litosfera, digamos, sobre la litosfera continental y provoca una serie de fenómenos de formación y magmatismo principalmente. Entonces hay, digamos, cuencas de prearco, arco magmático, cuencas de trasarco, zonas de plutones graníticos en corteza continental, muchas veces son anorogénicos, estos no necesariamente ligados a subducción, y los fenómenos que ocurren a lo largo de la trinchera mesoceánica, que es un ambiente extensivo netamente. Tan extensivo es aquí como extensivo puede ser aquí o aquí, pero este es un arco extensivo. Puede haber arcos compresivos que dan otro tipo de tipologías en franjas asociadas o paralelas a las líneas de costa, o paralelas al arco magmático. Entonces aquí se observan algunos metales que producen cada franja, cada ambiente, y las tipologías, ¿verdad? Digamos, los iron oxide, copper, gold, que son los de hierro, cobre, oro, con algunos otros metales que son de otras tipologías. Aquí también ocurren en los arcos, los IOCGs y los pórfidos, skarns y betas. En las cuencas de trasarco, los BMS, en las cuencas de prearco, los SEDEX, en las zonas de cuencas oceánicas abiertas, los sedimentarios en general, y los nódulos de manganeso o alto níquel, y los BMS que ocurren asociados a la trinchera oceánica.
Entonces, el fenómeno de subducción y el magmatismo tienen mucho que ver, y la deformación que se provoca por la interacción entre placas tiene mucho que ver con los fenómenos de mineralización. Perdón. Los modelos de exploración de yacimientos hidrotermales de oro y plata son principales tipologías cordilleranas y evidentemente tipologías polimetálicas asociadas. Aquí estarían los pórfidos cupríferos como el más grande y el más, digamos, prolífico en nuestra cordillera. Esta cordillera pues, abarca todo el margen occidental de América, de las Américas, pues. Estarían esos pórfidos destacados, el pórfido de cobre-oro. Estos yacimientos son magmático-hidrotermales, o sea, en cierta parte un tanto singenéticos y otra parte hidrotermales epigenéticos, ¿verdad? Que hay o sea, ambos coinciden en esta tipología, ambos mecanismos. Los tipos Carl y reemplazamiento en calizas, siempre asociados prácticamente a los pórfidos cupríferos. Bueno, sean o no cupríferos, están asociados a intrusiones y a pórfidos, intrusive related, pues, y son metasomáticos el origen de estos. Después tenemos los epitermales, hay de tres tipos principales, que son todos epigenéticos. Tenemos los de alta sulfurización, que son diseminados, de sulfurización intermedia, que son polimetálicos, y los de baja sulfurización, que son principalmente vetas de oro y plata, ricas en oro, evidentemente. Perdón, luego tenemos otro tipo que es el Carlin, que es orogénico, de oro diseminado, ¿sí? Es también un clásico cordillerano de los más destacados, ¿verdad? Es de oro diseminado de tamaño micrónico, no hay oro grueso en este tipo de depósitos, y además es orogénico, no es epitermal. Y es diseminado en rocas sedimentarias, porque hay otros orogénicos que son asociados a rocas metamórficas o con cierto grado de metamorfismo, o si no, por lo menos los fluidos. El Carlin se considera orogénico más que nada por el origen de los fluidos que por la roca de caja, ¿verdad? O por las paragénesis minerales, porque las paragénesis minerales del Carlin son distintas a las de estos orogénicos. Incluso el cuarzo es diferente. Bueno, también tenemos este grupo de los yacimientos insedimentarios. El Mississippi Valley Type no es insedimentario, aunque está encajonado en sedimentos, pero este sí es epigenético. Los SEDEX son totalmente sedimentarios, exhalativos, y los volcanogénicos, que son BMS, también son sedimentarios, ingenéticos, aunque pueden tener algunas porciones no singenéticas, pero en general son singenéticos, y además estos tres son estratiformes. Está confinado a estratos, es stratabound, pero no es estratiforme necesariamente. Igual los reemplazamientos en calizas, puede ser estratiforme, pero no es, o sea, concordante con la estratificación, pero no necesariamente tiene que ver con que sea singenético, son epigenéticos, claramente. Tanto el Mississippi Valley Type como el reemplazamiento en calizas, que son un poco parientes. Los orogénicos, que ya mencionamos, los de hierro, cobre, oro, ¿sí? Que son polimetálicos, pueden tener zinc, incluso plomo, plata, etcétera, que son de origen magmático metasomático. Aquí es importante destacar que entre esas tipologías hay muchas transiciones, es un continuo, ¿sí? Es un continuo, digamos, de una tipología a otra, y los que tenemos que poner los límites somos los geólogos para poder encasillar, estudiar y explorar bien estos yacimientos, tanto desde el punto de vista académico como para la exploración. ¿Sí? O sea, no hay límites abruptos, como lo vamos a ver en este esquema. Miren, este es un esquema de modelos de exploración desde los tiempos de Bill Atkinson. Era un geólogo de Anaconda, que en paz descanse, ya tiene muchos años. Él trabajó en Peñoles con una joint venture con Anaconda. Entonces fue de los primeros que comenzó a hacer este tipo de modelos para distintas tipologías y relacionarlas en función del nivel de formación. Aquí hay una escala desde 0 kilómetros a 1 kilómetro, a 5 kilómetros y a 10 kilómetros. Entonces tenemos que los yacimientos más o menos en su formación serían los depósitos epitermales. Y es fácil que en una región que esté más o menos medianamente erosionada, estos depósitos ya solamente estamos viendo las raíces. Pero normalmente para tener un depósito epitermal necesitamos este nivel de erosión, muy poca erosión. Aquí estarían las paleosuperficies, con los manantiales calientes, etcétera.
o la alteración argílica avanzada. Entonces, lo mismo, los BMS son de cierto nivel muy cercano al piso marino, se forman encima del piso marino, los BMS y los SEDEX. Los epitermales, aquí se ilustra el de alta sulfurización y el de baja sulfurización, que es más distal. Este debería estar un poquitito más por acá, ¿sí? Porque no está tan directamente relacionado con los sistemas de pórfido. Este más bien revelaría la sulfurización intermedia, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y luego están los clanes o las tipologías relacionadas a intrusiones, que incluye pórfidos cupríferos, IOCGs, scans, reemplazamientos en calizas, ¿verdad? Todos esos son de este clan, y sus correspondientes o sus contrapartes más superficiales, pues serían todo el grupo de epitermales BMS y un poco una parte, en cierta medida, los SEDEX. Y luego tenemos todos los orogénicos que son profundos, ¿sí? Estas cizallas, donde se forman orogénicos, pueden llegar incluso bastante más arriba. Por ejemplo, llegar a los niveles de los Carlin, llegar hasta por acá, y están mineralizadas continuamente a todo lo largo y ancho de las cizallas. Ahora, aquí es de destacarse los niveles de erosión. Para epitermales este sería un nivel muy somero de erosión, pero si nosotros erosionamos más de 2 o 3 kilómetros, ya estamos en un terreno donde ya, si existen pórfidos, van a estar aflorando sus cúpulas o los cuerpos. Y luego, si erosionamos 10 kilómetros o un poco más, ya tendríamos casi nada más tipologías de BMS, digamos, muy antiguos, en zonas de escudo, pero típicamente tendríamos los orogénicos, que están relacionados a greenstone belts, o franjas de rocas verdes del Arqueano y del Proterozoico. Son clásicas. Entonces, este nivel de erosión de los greenstone belts, vamos a ver ahorita un ejemplo. Hagan de cuenta que erosionamos más de 10 kilómetros del terreno, o sea, todas las cadenas montañosas y sus raíces, y nos quedamos en las zonas de escudo. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, aquí hay un ejemplo. Este es de la Abitibi Greenstone Belt de Canadá, la porción central norte de la Abitibi nada más. Entre los límites de Ontario y Quebec, aquí pasa el límite entre Ontario y Quebec, de este lado está Ontario, de este lado está Quebec, en Canadá. ¿Por qué es destacado este ambiente? Bueno, porque estas franjas de rocas verdes que se ven en color verde aquí son secuencias volcanosedimentarias, donde predominan mucho las rocas volcánicas, flujos toáceos, submarinos, son puras rocas verdes de origen marino. Por eso son volcanosedimentarias. En azul están puestas las rocas sedimentarias que todavía existen ahí, obviamente deformadas, ¿verdad? Con cierto grado de metamorfismo. Igual las rocas volcánicas pues, están deformadas con las fases de metamorfismo correspondientes a esta profundidad, porque en estas zonas ya erosionamos más de 10 kilómetros de cubierta de la corteza superior. Entonces aquí se revelan las zonas de falla mayores, las zonas de cizalla, las megacizallas. Estas cizallas, ¿sí?, tienen alrededor, son de 300 a 400 kilómetros de longitud. Aquí se ve la escala, pero tienen espesores que varían desde 1 kilómetro, kilómetro y medio, hasta 4, 5, 10 kilómetros, ¿verdad? De espesor de roca cizallada, de actitud casi vertical, ¿verdad? Porque aquí estamos en el Arqueano, o sea, es la parte inferior del precámbrico. Entonces estas cizallas son muy favorables para depósitos orogénicos, para formar depósitos orogénicos. Aquí tenemos el ejemplo de aquí de la parte sur o la parte central, pues, de la franja de la Abitibi, centro-norte. Tenemos, por ejemplo, el distrito de Timmins, que les voy a mostrar una lámina del distrito de Timmins. Pero fíjense, hay puros gigantes. Aquí hay más de 70 millones de onzas de oro ya producidas. Aquí tenemos Kirkland Lake. Son puros gigantes o supergigantes de oro. Kirkland Lake con 24 millones, Juan Oranda con 19, Busquets con 21 millones de onzas de oro, Cadillac, Malartic y Val-d'Or con 20 millones, más todo lo que tengan de reservas y recursos. Y estas franjas se siguen explorando. Entonces, la producción de este sector centro-norte es de más de 210 millones de onzas.
Así como hubo una fiebre del oro en California, también hubo una fiebre del oro aquí en Canadá, en nuestra época, ¿no? Acá en la porción norte, pues está el distrito de Matagami con más de 40 millones de toneladas, pero esto es un BMS, ¿sí? Y algunos otros, por ejemplo, este de Detroit Lake, tiene de 17 millones de onzas de oro. Esta mina yo la conocí cuando estuve estudiando en Canadá, y era una mina que explotaron exclusivamente las vetas en aquella época por métodos subterráneos. Sin embargo, con el tiempo pues, se dieron cuenta de que las vetas estaban a lo largo de estas zonas de cizalla y que podían sacarlo todo a tajo abierto. Entonces, de ser una mina pequeña de menos de 2 millones de onzas, mucho menos, tal vez 1 millón si acaso, se fue hasta 17 millones de onzas ya producidas a la fecha. Entonces, es un ejemplo de cómo va cambiando la exploración con nuevos conceptos. Bueno, esta es la... A ver, repito, vamos a ver las minas de Timmins que están prácticamente sobre la ciudad, casi encima de la ciudad. Así es como se ven los cuerpos, son cuerpos que alcanzan 1, 2 kilómetros, 3 kilómetros. En este caso estamos mostrando como 1200 metros en la vertical de alto ángulo. Esta es la orientación de la cizalla, y aquí estamos mirando más de 10 kilómetros de ancho, alrededor de 10 kilómetros de ancho desde la zona de cizalla. Y digamos son a latitudes de alto ángulo. El cizallamiento también es un paralelo a esta dirección, y se ven secuencias volcanosedimentarias. En verde pues son las rocas verdes basálticas espilitizadas, ¿verdad? Y metamorfizadas. En colores más claros son las rocas riolíticas. Estas son secuencias bimodales de trazarco, riolita y basalto, sin ningún otro término, algo intermedio no hay. Luego tenemos algunos intrusivos como el rojo y el naranja, y algunas otras unidades sedimentarias que son parte de la secuencia. Entonces esta zona de cizallamiento tiene minas en todos lados, pequeñas, medianas, grandes, gigantes y supergigantes. Entonces este distrito de Timmins es muy destacado, con más de 70 millones de onzas. Aquí está la famosa mina de Dome, que dio lugar a la empresa Placer Dome, que es un tajo abierto en una zona de cizalla de esta. Bien. Entonces es una secuencia de la franja de rocas verdes del Arqueozoico. Son zonas de cizalla o megacizallas. Bueno, la clasificación de tipologías y ejemplos. Digamos, un depósito o cuerpo mineral es un tipo de roca más. Esto es de acuerdo con los estudiosos de lo que se llama ore petrology o petrología de menas. Petrología de menas, ¿por qué? Porque los cuerpos minerales, una beta, un sulfuro masivo, un pórfido, cualquier cuerpo mineral, una cizalla de estas, debe ser considerado un tipo de roca más, como un granito, como un basalto, entonces, pero mucho menos común, mucho más raro. Por eso es valioso, ¿sí? Es mucho más escaso que otras rocas en cada ambiente. Pero las menas no dejan de ser otra cosa que rocas también. Estas menas pueden ser el producto de los mismos fenómenos geológicos de su roca huésped, de su entorno, o de fenómenos relacionados a ese ambiente. Generalmente así es. Bueno, tenemos los criterios de clasificación de las tipologías de yacimientos. Miren, dentro de esos criterios de clasificación, para, digamos, entre tipología y tipología, tenemos que observar primero que nada los metales y sus asociaciones mineralógicas. ¿Cuáles son los principales metales comerciales contenidos, así como elementos traza? Su firma geoquímica, el tipo de fluidos es importantísimo para la clasificación hoy día, porque depósitos que anteriormente se consideraban de la misma familia, hoy día sabemos que son completamente diferentes, considerando los fluidos, el origen de los fluidos. Y las asociaciones minerales resultantes, que son esas paragénesis, tanto de mena como paragénesis de ganga, como paragénesis de alteración. El ambiente geológico y la temporalidad tanto de la mineralización como de las rocas. Eso nos definen las provincias, la roca huésped, la composición, las edades de esas rocas, las interrelaciones, las edades de las menas con respecto a las rocas. Hay desde simultáneas o singenéticas, sinsedimentarias. La singenética puede ser que se forma al mismo tiempo que la roca, como en una roca magmática, una mena magmática,
que no es insedimentaria, y hay otros ingenéticos como los volcanogénicos que son insedimentarios porque se forman al mismo tiempo que la roca sedimentaria o los SEDEX. Las estructuras y la deformación y la profundidad de formación. Las alteraciones también son características. Cada tipología tiene un patrón de alteraciones y un patrón de zoneamiento, una distribución de esas alteraciones y una distribución de las menas en el esquema, en el sistema mineralizado. Las paragénesis son secundarias en la roca huésped, están superpuestas a la roca huésped. La roca huésped está afectada, está alterada, está modificada, la roca huésped original. Entonces, el volumen de alteraciones, los controles de esas alteraciones y la distribución y relaciones con las menas, como esas alteraciones. Bien. ¿Cómo se relaciona en su zoneamiento? Luego, la forma y tamaño y la correlación y modelo genético. Bueno, aquí sería forma y dimensiones de los cuerpos, eso también caracteriza a ciertas tipologías. Sus controles de esa mineralización pueden ser estratigráficos, estructurales o una combinación, o estar diseminadas en una roca permeable, etcétera, o cuerpos irregulares, o ser stockworks de vetillas, etcétera. Y condiciones de formación y acumulación, eso también, la parte genética es muy importante para definir la tipología. Y cómo se acumula, las trampas donde se acumula y la relación con otros cuerpos de esa tipología o de otras tipologías. Aquí es donde decía yo que no existe un límite preciso entre una tipología y otra. Hay un continuo. Los límites para separación de distintas tipologías son límites convencionales que establecemos los geólogos y los investigadores, por supuesto. Pero bien, aquí hay un ejemplo de una tipología. Es un ejemplo muy sencillo y de una tipología, de un modelo muy conocido. ¿Sí? De los pórfidos cupríferos hay muchos modelos. Este es el clásico de Lowell y Gilbert, de David Lowell y John Gilbert. Pero hay otros, digamos, modelos más complejos, mucho más estudiados a fondo, y es el de Gustafson, Lou Gustafson y John Hunt, que lo hicieron en El Salvador, en Chile. Es un modelo extraordinario que se publicó en el mismo año que el de Gilbert, pero es mucho más completo. Nada más que este es bastante simplificado, por eso lo utilizamos. Y luego está el otro modelo de los de Dick Silito, que son extraordinarios. Bueno, esto se los voy a mostrar adelante. Entonces vemos que los metales en el pórfido cuprífero pueden ser de cobre molibdeno, sí, o cobre oro. Las paragénesis, muy sencillo, aquí está puesto muy sencillo, es mucho más complicado que esto. Puede haber zonas de calcopirita bornita, calcopirita pirita, molibdenita pirita, esfalerita gátina. Y las alteraciones puede ser biotita magnetita o magnetita cuarzo, cuarzo sericita, caulinita lunita y clorita epidota. Esto es en la zona arquílica. Bien. El ambiente geológico, pues son arcos magmáticos continentales y arcos islas oceánicas. La roca huésped casi siempre es volcánica. Algunas veces hay... Alfred. A ver si me disculpan un momentito porque se me congeló la presentación. Vamos a dar un receso de 5 minutos aprovechando. ¿Sí? A ver. No quiere apagar. No obedece. A ver, ahí voy. Pinche máquina, ¿Cómo esto no me lo hizo en la mañana? Sí, qué raro. Pues está completamente fría, mira. Pero Benito, ¿qué hora es de descanso ya? ¿No? ¿Qué dice? Benito, que esta hora ya es de descanso ya para la máquina, creo. Así estaba dando el receso de 5 minutos, un poquito adelantado, porque estoy reiniciando mi máquina. ¿Eso a qué se deberá?
mandaría un malware. O es la pinche máquina que es una porquería. Ahora ya perdí la... Es esto. Muy bien. Ahora sí me escuchan, Beatriz. Sí lo escuchamos, doctor. Bueno, voy a saludar. Ya parece que ya se resolvió el problema este. Entonces estábamos hablando del ambiente geológico y luego la temporalidad. Bueno, aquí me quedé que la roca puede tener arcos volcánicos, aunque podría tener intercalados algunas rocas calcáreas, ¿verdad? Pero en general es un silicoluminoso volcánico. Y con stocks de intrusivo, brechas y stockwork y vetillas son características del ambiente del pórfido. La temporalidad es singenético y epigenético. La mineralización que está contenida en el pórfido mismo, por lo general es singenética, aunque podría haber alguna epigenética traslapada, pero en general el resto de la mineralización y alteración son totalmente epigenéticos. La edad, pues en algunas provincias de acá del norte de la región suroeste de Estados Unidos y norte de México serían la aramídico entre 79 y 45 millones de años. El zoneamiento pues está en este modelo, es un zoneamiento concéntrico, este es el famoso modelo de cebolla o de huevo duro, así le llaman algunos geólogos. La forma y tamaño es irregular a concéntrica, está diseminado por lo general, aunque algunas veces tiene zonas en la roca de caja de semimasivas. Aquí se puede ver la escala para ver el tamaño aproximado, aunque el tamaño es muy variable, hay desde supergigantes a unos muy pequeños, de unos cuantos cientos de metros o menos. La correlación y modelo genético se correlaciona con los SCARs, con los OCGs, con los Intrusive Related, cualquier otro Intrusive Related, que son familias en las cuales hay que tener cuidado para hacer la separación. El fluido, en general son fluidos segregados del magma, que se mezclan con otros fluidos, principalmente, digamos, formacionales y meteóricos. Entonces, eso es lo que le da las distintas etapas. Hay 4 o 5 etapas mayores en la formación de un depósito de pórfido cuprífero. La zona mineralizada más intensa y más rica estaría alrededor de la cúpula, en la alteración fílica un poco debajo de ella, y luego ya hay zonas de baja ley y dentro del pórfido mismo, principalmente hacia sus bordes. Y la alteración digamos, más ampliamente distribuida es la de propilítica, que está en la roca de caja, abarca grandes sectores alrededor de la intrusión. La alteración potásica y la propilítica ocurren muy tempranamente, y la alteración fílica y argílica, que aquí no se ilustra, son mucho más tardías. La argílica es incluso más cerca de superficie. Entonces aquí se ven las zonas de baja ley, de alta ley, en fin, el cancape de pirita asociado con la concha de pirita asociada a la alteración fílica, y una zona pirítica en la alteración propilítica que es de pirita, digamos, menos de 3% en volumen total. Bien. Ahora, los ambientes geológicos favorables y sus causas. Es otra parte de los temas para las distintas tipologías. Es decir, ¿por qué se forma un yacimiento mineral? Bueno, un yacimiento mineral para formarse requiere espacio favorable, espacio propicio, preparado, alterado y permeable, en suficiente volumen. Un volumen importante de fluidos, calor y transferencia de masa. Eso implica el volumen importante de fluidos. Un confinamiento eficiente y mínima fuga de esos fluidos. Un proceso de fuerte intensidad, que tenga mucha energía, que tenga mucha presión de gases, ¿sí?, en los fluidos. Aquí hay que acordarse que hay 2 tipos de fluidos, ¿verdad?
inicialmente a altas temperaturas y presiones es un fluido que no es ni líquido ni gaseoso, y a cierta profundidad en su ascenso se separa en dos fluidos. O sea, el fluido hipercrítico se separa en dos fluidos, uno líquido y otro, dos fases, una líquida y otra vapor, y cada una de ellas toma diferentes metales, ¿sí? Entonces, digamos, por eso la energía depende de la presión de gases. Y luego, obviamente, la disponibilidad de metales en ese fluido, en esa salmuera. La persistencia en el tiempo y la focalización o concentración. Es decir, entre varias etapas, pues puede lograrse mejor concentración, mejores medios. Aquí el ambiente propicio son estructuras grandes como calderas, batolitos, en fin. Aquí tenemos los modelos de subducción a los cuales se relacionan la mayoría de las tipologías cordilleranas, estoy mencionando, las que estamos mencionando en una de las primeras láminas. Y aquí vamos a hablar del magmatismo fértil y la deformación. O sea, tenemos dos regímenes de subducción: la convergencia de bajo ángulo y la convergencia de alto ángulo. En la primera hay compresión y en la segunda hay extensión. En la primera hay alto esfuerzo y fuerte acoplamiento, el acoplamiento entre la litosfera oceánica y la litosfera continental, no las cortezas. Las cortezas son más delgadas, es la litosfera completa lo que forma una placa tectónica. Entonces, ese fuerte acoplamiento provoca que haya esfuerzos, o sea, es alto esfuerzo y hay prismas acrecionales y compresión en el trasarco. Y obviamente también en el arco, aquí hay una doble vergencia. Y este es el tipo chileno y peruano, evidentemente. Y el de bajo esfuerzo, que es de débil acoplamiento, como es el arco de las Marianas, en la zona del sureste asiático, en la costa, ¿verdad? En los arcos de islas del Japón, de las Filipinas, de Nueva Guinea. Aquí las trincheras son profundas, aquí son someras, totalmente someras. Aquí no hay prismas acrecionales ni nada, sino más bien aquí ocurre erosión tectónica. Bueno, el magmatismo que se forma aquí, que es lo que da lugar a la andesita de los Andes, es de carácter adactítico, porque involucra en buena parte de fusión de la corteza y los sedimentos que se subducen, ¿sí? Aunque la mayor parte de los sedimentos se quedan atrapados aquí, pero hay un involucramiento composicional de la fusión de corteza y astenosfera, mientras que en este estilo la fusión principal se da en la astenosfera y no se involucra para nada esta placa, porque esta placa es antigua, es de mucho espesor, es más gruesa, es más fría y evidentemente es más densa y es poco reactiva, mientras que esta placa es más joven, es más delgada, más caliente, está muy cerca de las trincheras donde se forma, y es más flotante, por eso el acoplamiento fuerte. Entonces, esto es el magmatismo es mucho más fértil en este estilo de convergencia bajo compresión que bajo extensión. Aquí lo vamos a mostrar, miren, con un ejemplo. En este caso estamos hablando del cobre, de los pórfidos cupríferos. A lo largo de todo el cinturón circunpacífico, existen pórfidos de cobre y metalotectos cupríferos. La diferencia es que en todo este margen las subducciones de bajo ángulo y de alto esfuerzo, desde hace 220 millones de años a la fecha, mientras que esta subducción, que es incluso un poco más antigua, el acoplamiento es muy bajo, es esfuerzo, son márgenes de bajo esfuerzo, son trincheras muy profundas, como la trinchera de las Marianas de 13 kilómetros, ¿sí? La de las Filipinas, ¿verdad? Y aquí hay también depósitos importantes, pero son mucho más escasos, y abundan los depósitos más pequeños de tipo pórfido, mientras que aquí los depósitos importantes son muy grandes, más abundantes, aunque también hay otras, digamos, otros casos donde los pórfidos son pequeños en condiciones particulares, ¿verdad? Bueno, en este margen, fíjense el contraste tan importante. Aquí el cinturón circunpacífico produce más del 80% de todo el cobre que se produce en el mundo, pero de ese 80%, el 87% proviene de las Américas, de este margen pacífico, y solo el 13% proviene de los depósitos que existen aquí, que son más escasos, ¿verdad? Como la de Grasberg y la Porgera y otros, ¿verdad? Bien.
Perdón, aquí tenía que destacar que de toda la margen del Pacífico en las Américas, la mitad casi proviene del metalotecto de Chile y Perú. Aquí está la mitad de la producción, y en el resto de los metalotectos es la otra mitad. Quiere decir que aquí hubo condiciones muy especiales para producir yacimientos mucho más que supergigantes, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de favorabilidad para la formación de yacimientos, aparte del tipo de magmatismo fértil, ¿verdad? Bueno, son las estructuras en el basamento, son de particular importancia. Pueden ser zonas de sutura, bordes de terreno, zonas de cizalla, zonas de deformación, multideformadas, fallas mayores, magmatismo, estratigrafía. Entonces, aquí en la zona de sutura están los límites de grandes terrenos del precámbrico y los bordes del basamento. En las cizallas son cizallas antiguas dentro del basamento y otros lineamientos preexistentes en el basamento que se reactivan con cada nueva deformación y se imprimen en la corteza superior como fallas nuevas, pero en realidad esas fallas nuevas tienen una raíz y un origen en el basamento. Cuando ese régimen es de extensión, pues nos da lugar a las vetas en la corteza superior, ¿verdad? En la parte más somera. En la parte, digamos, frágil de la corteza se divide en la parte dúctil, que es la corteza inferior, y la parte frágil, que son los últimos 10 kilómetros a 12 kilómetros, que es la parte donde actúa, digamos, donde existen las fallas y mucho fracturamiento, etc. Luego las fallas mayores, estructuras mayores y secundarias que penetran en la corteza, toda la corteza superior, y llegan hasta la corteza inferior o hasta el límite del manto. Y el magmatismo, que son los arcos volcanoplutónicos con intrusiones, diques, bordes de cuencas. Estos diques son también a veces importantes en la mineralización. Por los bordes de las cuencas vamos a ver ejemplos de todo esto. Y luego fases permeables o reactivas, también vamos a ver ejemplos. Discordancias y discontinuidades. Estos estructuras favorables varían según cada tipología. Entonces, el estudio de la geología estructural es sumamente importante en metalogénesis y en exploración, en ambos. Bueno, para darles un ejemplo de la importancia, aquí tenemos la provincia del noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos, concretamente Sonora y Arizona. Sí, aquí está el límite de los dos países y comparten esta provincia de grandes pórfidos. En realidad, los óvalos en amarillo no son yacimientos, son clústeres de varios yacimientos, ¿verdad? Son verdaderos distritos, ¿sí? Bueno, en estos distritos hay una conjunción de estructuras, una coincidencia de estructuras. Uno de los más antiguos es lo que se denomina Texas Lineament, que es la dirección de la foliación, una dirección preferencial, en donde quiera que haya afloramientos de rocas precámbricas en este metalotecto, en esta provincia, la foliación tiende a ser de esta orientación. Después tenemos otras cizallas, ¿sí? También del precámbrico, que son esta orientación casi transversal, que es subparalela al Colorado Mineral Belt, que es una franja mineralizada muy famosa en el estado de Colorado, que no está muy lejos, está en esta dirección. Y luego tenemos las discontinuidades estratigráficas del Paleozoico, causadas por fenómenos dentro del basamento, o sea, bloques dentro del basamento. Y tenemos el Sonora Mojave Megashir, que es una cizalla, una megacizalla, donde ocurren muchos tipos de oro orogénico, muy importantes desde California, Arizona, México, etcétera. Entonces, también vamos a ver un ejemplo de aquí, de mineralización en la megacizalla, ¿verdad? Pero aquí lo importante es destacar que esas zonas son zonas de apertura, son zonas de amalgamación de estructuras. No en todos los casos, pero en la mayoría. Aparte está el arco magmático. El arco magmático viene en esta dirección, más o menos con este tren. El eje del arco magmático principal a lo largo de este tren. Y como ven, ahí son mucho más abundantes los depósitos. Ahí involucran 3 estados. El estado de Arizona, el estado de Nuevo México y el estado de Sonora. Y en los 3 hay depósitos muy destacados. Por ejemplo, aquí en Sonora existen 2 megayacimientos, que es la Cananea y la Caridad. Y aquí en Arizona hay 3 megayacimientos, que es Morenci, Resolution, ¿sí? Y Morenci, Resolution, y hay otro que está en Sanford, ¿sí? Y aquí en México está Chino y Santa Rita, ¿sí? Bueno, los metalotectos de México
Vamos a ver algunos ejemplos muy rápido. Miren, estas son las provincias más importantes de mineralización en México. La provincia argentífera, que está en el centro, en la parte, digamos, donde todavía existe mucho del cratón precámbrico, y luego estaba la franja de cobre molibdeno en ese borde, y luego la franja de oro que queda allá fuera de ese borde, mayor parte, aunque en este sector no, todavía lo involucra un poco. Luego se tiene una provincia muy importante de plomo, zinc, plata, que es la provincia mexicana, que abarca todas estas tipologías. Es una de las provincias más importantes del mundo de reemplazamiento de calizas y skarns, ¿verdad? Luego está la franja de hierro en la costa, que son principalmente yacimientos de hierro, cobre, oro. Aquí se ven las tipologías: pórfidos, cobre molibdeno, orogénico y vetas de sulfurización intermedia, que son las clásicas vetas mexicanas, las de sulfurización intermedia, aunque tenemos las otras tipologías también. Hay diseminados en estas tipologías, skarns y reemplazamiento en calizas o carbonate replacement deposits, los IOCG y los Mississippi Valley Type. Todos son modelos cordilleranos que ocurren en México, y hay otras tipologías, pero esos son los principales. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de tipologías, comenzando por los pórfidos cupríferos, que se dividen en los de cobre molibdeno cuartomonzoníticos, son gigantes, y los de cobre oro, que son más dioríticos y son más medianos y pequeños. ¿Cuál es el magmatismo fértil en estos pórfidos, en estos, digamos, dos tipologías? Hay otras variedades, ¿no? Pero son las principales. El magmatismo fértil para ellos es tipo I, infracortical, que quiere decir que proviene de fusión que está involucrado en la estenosfera, el manto. Es episonal porque se emplaza en la corteza superior, en las partes más someras, alrededor de 3 kilómetros. Es calcialcalino y metaluminoso porque está relacionado a subducción. Es oxidado porque son fluidos oxidados, ¿verdad? Que alcanzan a, digamos, a formar magnetita, ¿sí? Son ricos en potasio, en sílice y muy hidratados, ricos en agua, y pobres en hierro. Esa es la característica del magmatismo fértil de la cordillera. En el caso del modelo de Lowell y Gilbert aplica más para la provincia de Arizona que para Chile y Perú, y el modelo del Salvador de Lou Gustafson y John Hunt aplica mucho más en las tipologías que hay en Chile y en Perú. Bueno, aquí entonces en México tenemos las provincias cupríferas. Están divididas en franjas de distinta edad, ¿verdad? La franja del Paleoceno, que es la que se comparte con Arizona y Nuevo México. Luego la franja del Oligoceno, donde se marcan aquí. Bueno, cada uno de estos es un metalotecto, y luego tiene sus franjas. Por ejemplo, esta es la franja de Red Mountain con Cananea y La Caridad, yacimientos más grandes principales. Esta es la franja de Santo Tomás y Tameapa en Sinaloa. Esta es la franja de La Verde en Michoacán, ¿verdad? Y luego la franja del Mioceno-Plioceno, que abarca desde Caballo Blanco hasta Ixhuatán y Santa Fe en Chiapas. Entonces este es muy joven, desde alrededor de 5 millones de años o menos. Estas son de edades intermedias, ¿sí? Y estas son de edades que van hasta 75, 80 millones de años. Entonces hay un fuerte diacronismo que va del norte hacia el sur, se van haciendo cada vez más jóvenes, y un poco de oeste al este, se van haciendo un poco más jóvenes al interior del continente. Es la forma como migraron las franjas. Primero estaban muy hacia el oeste, después un poco más al centro, y finalmente un poco más retirados. Esto nos da una idea de la configuración de la placa en el tiempo, de la placa que se subduce. Incluso en este sector norte ya no hay subducción. Aquí ya lo que hay es transpresión. Aquí está acomodada la península de Baja California a la posición que tenía hace alrededor de 5 millones de años, y cómo se ha ido desplazando hacia allá, ¿verdad? Pero esta distribución de las franjas de pórfidos y de los arcos magmáticos revela mucho sobre la tectónica de placas, ¿sí? Y viceversa, ¿verdad? Bueno, entonces este es el modelo que les mencionaba yo de Dick Sillitoe, que se construyó 35 años después de los modelos clásicos de Lowell y Gilbert y Gustafson.
Los tres tipos de modelos que se usan en pórfidos cupríferos son todos extraordinarios. Unos por su sencillez y otros por su detalle y sus cuidados, ¿no? Este de sílito es muy exacto, muy preciso. Después, digamos, los ambientes de diatrema, los domos, la intrusión de pórfido, que son obviamente de distintos tiempos y de distintas fases. Luego está el pórfido desarrollado en las cúpulas de las intrusiones de los stocks, las vetas cordilleranas más o menos a la misma elevación. Hay otras vetas de alta sulfurización que están directamente por encima de la cúpula. Están las zonas diseminadas de alta sulfurización, muy someras, las vetas de sulfurización intermedia como toda la provincia mexicana, los skarns que son proximales al intrusivo, los depósitos de reemplazamiento en calizas metasomáticos, ¿verdad? Con de zinc, plomo, plata, oro y cobre, y los sediment hosted distales pueden ser relacionados al pórfido u orogénicos, como en el caso de los Carlin, que están reemplazando también rocas carbonatadas, secuencias carbonatadas. Bien, aquí vamos a ver en un ejemplo una vista del megadistrito de Cananea. ¿Sí? Este megadistrito produce 500,000 toneladas de cobre fino por año, de cobre metálico. El proyecto más reciente de aquí fue un megaproyecto de desarrollar el clúster de pórfidos de Cananea en su sector más rico y hacer un tajo mayor ahí, un megatajo, ¿no? Que se llama Buenavista. Ahí se hizo una inversión de $6,000 millones en los pasados 5 años, terminó hace un año y medio. Entonces aquí se ven los depósitos de relaves, tales, pues, el clúster de pórfidos de Cananea desde Puertecitos hasta el clúster principal. Aquí son 15 kilómetros de mineralización prácticamente continua por 5 kilómetros aproximadamente. Aquí había muchos tajos anteriormente y ahora la idea es hacer un solo tajo, ¿verdad? Porque la mineralización en Cananea, digamos, comienza en la superficie, la zona enriquecida, y luego pasa a la zona primaria casi con la misma ley o hasta un poco mejor, y hay barrenos en el fondo del tajo que llegan a 1 kilómetro y la ley se mantiene o mejora ligeramente en alrededor de 0.6 de cobre. Entonces todo esto está mineralizado y alterado, y pues hacia allá va la explotación. Aquí está otra mina, que son, bueno, 2 minas, María y Mariquita, y una mina subterránea de cobre que es Milpillas, que pertenece al distrito pero que ya no está dentro de este clúster. Y el Alacrán, que es un depósito que queda un poco más lejos también. Bueno, esta es la estratigrafía de Cananea. Aquí lo único que quiero destacar es que el distrito de Cananea es un centro volcanoplutónico de larga duración que ha tenido intrusiones desde el Precámbrico, en el Jurásico, y volcánico, su volcanismo correspondiente, y luego en el Cretácico tardío y hasta el Paleoceno en la orogenia larámide. Entonces, aquí es donde dio los pórfidos más destacados, pero esos centros volcanoplutónicos se reavivan, se reactivan con el tiempo, hasta que alguna de esas fases es altamente productiva, como ocurre en este distrito. Y esta es la geología, ¿verdad? La zona que yo les mencionaba de minas de 15 kilómetros es de aquí a aquí, de la María, Puentecitos y todo eso. Milpillas estaría hasta acá con otros depósitos. Este es el batolito Cuitaca, que es el que dio lugar, es el batolito genético generador de todos estos pórfidos y brechas. Ese distrito no es más que un clúster de muchos troncos de pórfido pequeños y muchas brechas asociadas. Incluso las clásicas brechas pipe ocurren profusamente aquí en Cananea. Hay alrededor de 12 nada más en este clúster, ¿sí? De 12 brechas grandes, bien mineralizadas, de alta ley de cobre. Bueno, aquí se ven unos ejemplos de la alteración y las vetillas en los pórfidos de cobre pórfidos cupríferos, en diferentes fases, las fases potásicas tempranas, la fílica y argílica que se superponen, argílica pervasiva, de acuerdo a las letras como se ve ahí, y luego la fílica, son clásicas. Estos son de Gustafson y Hunt. Ellos hicieron estudios muy detallados de vetillas, desde las más tempranas que no tienen bordes de reacción hasta las más tardías que tienen halos de alteración que se visita. Bien, esta es una vista de cómo se ve en un afloramiento una roca mineralizada de pórfido que está intemperizada.
Entonces es una cantidad de diferentes de vetillas de distintas fases que prácticamente ya en algunas porciones la roca se convirtió en un enrejado de vetillas, un stockwork clásico, pero intenso. Esto significa alta energía en cualquier ambiente, no nada más en el de pórfido cuprífero. Luego los depósitos de skarn y reemplazamiento en calizas que están relacionados, y los carbonate replacement deposits son metasomáticos también, y las vetas cordilleranas y los IOCG. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son todos intrusive related, ¿sí? Entonces es un modelo simple y sencillo donde se ve el stock intrusivo y luego se ven las distintas fases, la fase de metamorfismo termal isoquímico, que es la primera fase, luego la fase de skarn, que es el metasomático, la fase metasomática, que es la parte punteada, y luego la fase hidrotermal, que es la parte roja, que es la que trae los metales. La tercera fase y la más importante, porque el fluido hidrotermal reemplaza al skarn, y al reemplazar el skarn nos da estos cuerpos. Más allá de la línea del mármol o del frente del mármol se considera reemplazamiento en calizas, que son chimeneas, mantos, algunos cuerpos vetiformes tabulares, etcétera, ¿verdad? Y algunas diseminaciones. Ya dentro del halo metasomático, pues ya se considera tipo skarn, tipo, algunas veces tipo pórfido, cuando el pórfido mismo está mineralizado. A muy grandes rasgos, esto es, los afloramientos no son espectaculares, ni mucho menos, a menos que haya bastante erosión. Entonces es muy importante reconocer estas alteraciones porque son muy sutiles, y si el ambiente es carbonatado son mucho más sutiles porque las rocas calcáreas son muy reactivas y no dan alteraciones espectaculares en casi ningún caso. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Providencia, Zacatecas, en donde se tiene el cuerpo intrusivo en esta parte que está mineralizado con cobre. También hay un cuerpo aquí, una continuación del cuerpo en esta porción, que tiene más de 100 millones de toneladas, alrededor de 2.2 de cobre. Este todavía está apenas minándose, apenas se comenzó a minar hace poco. Entonces aquí hay un cierto zoneamiento desde cuerpos de cobre y zinc, muy cerca del contacto. Aquí estamos viendo más de 1 kilómetro de un cuerpo muy ancho de zinc, que se denomina el zinc west, y luego estas formaciones van según la estratigrafía. Son mantiformes, pero estos cuerpos no son mantos, sino son tubos restringidos a un estrato, están strata bound, están confinados a estrato. Entonces hay capas más favorables, capas dolomíticas y brechas más favorables al reemplazamiento. Son cavidades de disolución intracársticas, rellenos de sedimento intracárstico, que son fácilmente reemplazados, muy permeables, y entonces hay distintos cuerpos aquí, y luego hay unos mucho más alejados del intrusivo, en un zoneamiento lateral, y luego por acá hay un pórfido con oro y algo de plata. Entonces, esta es una sección de cuerpos de skarn y cuerpos de reemplazamiento en calizas, donde gradúan de un tipo al otro. Los que están ilustrados aquí son exclusivamente los de reemplazamiento en calizas, y estos son de pórfido y skarn, los que están pegados a la aureola del intrusivo. Aquí vamos a ver otro ejemplo, que es el distrito de Superior en Arizona, ¿sí? Que es un distrito donde está, digamos, contiguo a Globe, Miami, que es un clúster de pórfido muy importante, de los más grandes de Arizona, donde está Resolution también, y Superior East. Aquí hay vetas, la beta magma es una beta cordillerana con fluidos tipo IOCG y a esos niveles de mineralización. Estos cuerpos en estas vetas cordilleranas no son como los epitermales, sino son cuerpos que son muy profundos. Aquí hay más de 1 kilómetro de zona minada, y en las partes más profundas cambian a zonas de skarn con mantos, como se observa en esta parte. Mantos que son subparalelos a la estratificación o controlados para la estratificación, que tienen unos correspondientes cercanos que son capas de jasperoides. Son sus equivalentes con oro, son sus equivalentes cerca de la superficie, pero al nivel de los pórfidos tienen una mineralización masiva, sulfuros masivos y semimasivos de cobre, con algo de zinc, con mucha magnetita o hematita, o especularita, pues. Esta es una planta de donde está, digamos, la beta magma, y luego los cuerpos de reemplazamiento, que son de sulfuros masivos y semimasivos de skarn, que son muy profundos, por abajo de 1 kilómetro. El depósito de pórfido cuprífero de Resolution se encuentra aquí, está muy cerca, es parte del mismo sistema, y es un pórfido gigantesco con 2% de cobre, pero y enorme,
más de 2.000 millones de toneladas, pero está sepultado en 1,5 kilómetros de rocas multiminerales. Y luego Superior East, que es otro pórfido que está aquí contiguo, y luego el Trent de Globe Miami, que está más o menos en esta esquina, ahí comienza. Bueno, esta es una zona mineralizada muy, muy profusa. La ciudad de Superior, Arizona, está por aquí. Y aquí están todos los tiros que están relacionados con la beta magma. El Trent de tiros. Bien. Aquí vamos a ver también un poquito lo del distrito Bisbee. Estos son cuerpos de reemplazamiento en calizas y pórfido. Es cobre, oro, con zinc, plomo, plata. La característica de Bisbee es que aquí no hay skarns, o si los hay son muy profundos, ¿verdad? Esta es una parte donde los intrusivos incluso no desarrollan aureola de skarn, ¿verdad? Entonces es una zona donde el intrusivo, que está aquí mostrado en color verde, pórfido, tiene una serie de brechas de contacto, brechas intrusivas de contacto, y esas brechas destruyen parte de los sulfuros masivos que atraviesan, y aún están, digamos, fragmentos de los cuerpos diseminados en las brechas. Estos son cuerpos de mineral tan buenos como los de alta ley. Estos son de baja ley y son de alta ley, pero todos se han minado subterráneamente. Lo mismo que en este caso. Las zonas marcadas en negro son cuerpos de muy alta ley, o con muchos fragmentos mineralizados de sulfuro masivo en la brecha, y estas son brechas de muy baja ley. Algunas de estas no se pueden minar. Aquí se hizo un tajo abierto. Este es el Sacramento Stock y el Lavender Pit. Es un tajo Lavender que se denomina aquí. Esta mina de Bisbee es la localidad tipo de la formación Bisbee del Cretácico inferior, que está descansando sobre el conglomerado Glans del Jurásico, y luego toda la secuencia paleozoica de plataforma calcárea, que es donde están desarrollados principalmente los cuerpos de reemplazamiento en calizas. Los fluidos son muy semejantes a los fluidos de alta sulfurización relacionados a pórfido, ¿sí? Es un distrito que ha producido una enormidad de onzas de oro, más de 5 millones de onzas de oro, y una cantidad gigantesca de cobre, tanto en los pórfidos a tajo abierto, como los minados subterráneos de los cuerpos de reemplazamiento en calizas en la aureola de los pórfidos, de más de como 1,5 kilómetros de extensión, por 2 kilómetros, una cosa así. Y estas zonas en negro son los cuerpos ya explotados de reemplazamiento en calizas. Son cuerpos irregulares que, digamos, siguen algunos horizontes de calcáreos más permeables, como brechas, y algunas chimeneas, ¿verdad? Pero en general son cuerpos irregulares, como se observa en este dibujo. Este es el pueblo de Bisbee, o casi ciudad, y luego la zona minera. Aquí se ven en las líneas azules, son todas las obras subterráneas que están relacionadas a esta explotación. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de clase mundial de oro diseminado orogénico. El oro diseminado orogénico se divide en los que vimos de neises y esquistos, como lo de la Abitibi en Canadá, que están asociados a megatizayas, y en rocas sedimentarias como los tipo Carlin. Estos son los modelos orogénicos. Esta es la marca de clase. Esto es como se observa en los afloramientos. Son vetas deformadas de cuarzo, prácticamente de cuarzo con oro. El oro a veces llega a ser tan rico que es oro nativo, de grano grueso, y así se ven en las minas. Son vetas aparentemente delgadas, pero hay diseminación en la roca de caja, y estas vetas llegan a ser muy ricas en oro. Son depósitos de formación profunda a lo largo de zonas de cizalla, principalmente como alimentadores. Se les conoce antiguamente como estructuralmente controlados, gneiss hosted o schist hosted. También se conocían como brimstone hosted o quartz carbonate vein deposit, porque la ganga en estos son carbonatos como ankerita y siderita, como se ve en esta parte, o como se ve aquí, ankerita y siderita, carbonatos. También se conocían como vetas mesotermales, la firma de las vetas, la firma, digamos, geométrica de las vetas mesotermales de cuarzo. Este es un cuarzo que no desarrolla muchas drusas, ni mucho menos, no es un cuarzo masivo, pero algunas veces se alcanzan a ver terminaciones de cristales. Entonces el modelo de orogénico son cizallas de gran alcance, tanto lateral como vertical. Aquí estamos viendo en esta sección la zona epizonal, mesozonal e hiposonal. Llegan desde casi cerca de superficie hasta la zona de granulitas, alrededor de 12 kilómetros, y leptinitas, ¿verdad? Donde están precisamente las franjas de rocas verdes, las zonas de escudo, en fases anfibolíticas y granulitas. Luego pasa a fases esquistos verde,
fases afilitas y pizarras, o como en los Carlin, donde hay calizas y limolitas que tienen muy baja deformación. Entonces también están zonificados verticalmente. En todos los sectores hay oro, pero se va acompañando de distintos elementos trazas, más rico el arsénico a profundidad, y luego el telurio, el antimonio y el mercurio. La firma en estas porciones es muy semejante a los epitermales. Aquí estamos en un caso de un oro orogénico en filitas en la franja de Fara en Perú, y este es un rebaje de una veta que llega a superficie, pero se ve claramente que es una veta de corrimiento lateral por las huellas de arrastre o grooves que se observan. Es una estructura importante, y aquí obviamente el oro es de bastante buena ley, de alta ley. Vamos a ver un ejemplo del oro orogénico del Mother Lode de California, para ilustrar las provincias, las franjas, subfranjas, distritos, clústeres y lineamientos. Entonces, esta es la franja que provocó la fiebre del oro de California. Esta es la configuración de la provincia, la configuración de algunos de los distritos importantes, la franja central, que aquí se ve ilustrada en mayor detalle. Para que se ubiquen, esta es la bahía de San Francisco, donde está el Golden Gate. Este es Lake Tahoe, que es una parte recreacional con mucho contenido histórico en los límites de California con el estado de Nevada. Y este es el valle del río San Joaquín, que es una cuenca de prearco, y la Sierra Nevada, que es un batolito muy grande, como el batolito de Perú, igual, muy extenso, de norte a sur. Bueno, la fiebre del oro de California fue en 1848 cuando se inició. Entonces, las franjas favorables de los clústeres y los distritos mineros, bueno, los clústeres son agrupamientos, los integrantes de ese agrupamiento o clúster son más similares entre sí que con los de otros grupos semejantes. Puede haber también clústeres de minas, trenes o distritos. Y el distrito minero es un sector distintivo en una provincia minera o franja con límites definidos, dentro de los cuales los depósitos minerales se caracterizan por ser de la misma tipología. Entonces aquí vemos la franja central, la franja al oeste de depósitos minerales. Esta tiene los depósitos más importantes, ahí están marcados en amarillo, los distritos más importantes. Esta franja del oeste son más modestos o en menor número, y la franja del este, o sea, aquí son tres franjas, ¿ah? O más bien estas son subfranjas y la franja principal. En la franja principal aquí vemos el detalle de estos, digamos, como 15 millas, ¿sí?, entre Plymouth y Jackson, y aquí se ve cómo hay una franja muy angosta, es un tren de minas, todas productoras de oro. Este lugar fue tan bueno que aquí en una de estas minas nació la empresa Newmont originalmente, aquí digamos en el Mother Lode de California, o Beta Madre de California. Son kilométricas estas provincias, ¿sí? Entonces aquí se mira lo que es el Mother Lode, otras franjas en Nevada y en Oregon, y luego la franja de British Columbia, las franjas de Alaska, la franja de México, que es la Caborca Orogenic Gold Belt, o COGB, que es donde está la mina La Herradura, que les voy a mostrar unas 2 láminas de ahí. Son de diferentes edades, pero todas afectan rocas megacizallas y rocas de cámbrico. Aquí, así es como se mira una estructura importante de cuarzo. Aquí está a un lado de la carretera y está cruzando la carretera una de estas vetas. Y en estos, cuando uno mira cuarzo en estas cizallas, este cuarzo, lo menos que ensaya, es de 1 gramo hasta 8, 10 gramos, 7 gramos, 5 gramos por tonelada. Eso es lo natural. Y en este sector de la Beta Madre, como es una región muy turística, uno puede caminar todos estos distritos en la carretera y va uno viendo, visitando minas antiguas y todo eso. Y así es como se mira el oro en el piso. Pero vamos a ver esas láminas de la Herradura en Sonora, en México, que es un oro orogénico en cizallas. La Herradura está relacionada a la megacizalla Mojave Sonora Megashir. Nada más que ya me di cuenta que nos hace falta un receso. Vamos a comenzar el receso ahorita y ahorita seguimos mirando la Herradura. ¿Sí?
El tamaño pues es grande, ¿verdad? Entonces esta pared del Tajo, aquí se observa la zona de gneisses de biotita y gneisses cuarzofeldespáticos. Aquí se ve nada más la vista y aquí se miran ya las rocas. El gneiss cuarzofeldespático en este caso de la herradura es más favorable que el de biotita. El de biotita es de muy baja ley, nada más cuando tiene muchas vetillas pues es explotable. La mineralización continúa desde el fondo del Tajo hasta 1,5 kilómetros o más por debajo, ¿verdad? Esto es de 1998, hace 22 años. Esta vista y este dibujo también, cuando iniciaba la herradura. Bueno, aquí se ve la cubierta de arena, de alrededor de 30 metros de espesor, de arena de desierto. O sea, la ubicación del depósito está en pedimentos y solamente afloran algunas rocas poco favorables, solamente anómalas. Bueno, el tipo Carlin es un oro diseminado en rocas sedimentarias, en contraste con estos otros que están en rocas metamórficas. Bueno, el modelo de Carlin, seguramente ustedes lo han visto muchas veces, es una estructura que controla o que alimenta de fluidos a las rocas encajonantes, que son secuencias calcáreas limosas, ¿sí? Siliciclásticas, limolitas y lutitas calcáreas y algunas calizas. Entonces, los fluidos que abarcan aquí silicifican esa roca, ¿sí? Forman jasperoides, forman algunas vetas escasas con varita, ¿verdad? Un poco de cuarzo, y luego la zona argílica, que es la más visible, porque son fluidos ácidos estos. Entonces forman las zonas argílicas y eso es la guía para los Carlin. Nada más que los Carlin son muy controlados por la estratigrafía, entonces no siempre afloran. Muchas veces se ven hay muy buenas trampas para mineralización, pero que también a veces dificultan la exploración. Es oro micrónico, entonces no hay oro grueso y por lo tanto no fue fácil descubrirlos. Estas son las franjas de oro en la provincia de los tipo Carlin, en Nevada. Este es el estado de Nevada, del estado de Nevada. Tiene las franjas auríferas, un clúster de franjas auríferas y luego un clúster de franja de plata, que es, aquí está la famosísima mina del Comstock Lode y la mina de Tonopah, pero se han descubierto muchas después de esas, ¿verdad? Y además no son las tipologías epitermales las que hay aquí, solamente hay algunos fósiles aquí. Y aquí las tipologías son todas tipo Carlin, con mínimas excepciones. Hay algunos como Round Mountain, que es volcanic hosted, pero la mayoría de los Carlin están encajonados, la gran mayoría en sedimentos, ¿verdad? Aquí se miran las franjas, está viendo Walker Lane, que es esta franja, termales, y luego se ve la Sierra Nevada, el Mother Lode y el Valle de San Joaquín que les mencionaba. Y en esta parte que no está ilustrado están los depósitos Carlin. Bueno, este es el Carlin Trend. Esta es una parte que va desde Gold Quarry hasta Rose E.D. Es la mitad del tren, pero aquí están los depósitos más importantes. El Gold Strike Deposit, que es principalmente de Barrick, y todos los demás que son de Newmont. Y aquí está Gold Quarry, que también es muy grande. El Carlin Trend ha dado alrededor de 70 millones de onzas de oro y la mayor parte provienen de estas minas. Es decir, el 90% provienen de estas minas. Aquí se ve una vista desde Gold Quarry hasta Metiki, que es una vista desde aquí hasta acá, panorámica. Y luego aquí se ve una vista de Gold Quarry hasta Rain Mine, que no está ilustrada en este plano, que es la porción sur del tren Carlin. Aquí está el pueblo de Carlin y la carretera. Aquí estaría la ciudad de Elko, Nevada. Bueno, los modelos epitermales, ¿sí? Y ejemplos. Miren, aquí tenemos los dos términos extremos, el de baja sulfurización y el de alta sulfurización.
Ambos desarrollan alteración ácida, argílica, por causa de ebullición, pero en este caso las fuentes de calor están más cercanas y tienen dos ácidos, ¿verdad? Mientras que esas son más lejanas y aquí también manejan, digamos, dos ácidos. ¿Sí? Eso propicia la ebullición y la zona argílica, nada más que aquí se caracteriza por cuarzo cerecita adularia, que es una acidez intermedia baja, mientras que aquí es alta acidez, donde se forma también caolinita alunita. Básicamente es el contraste en los modelos. Todo lo que no cabe aquí y no cabe aquí, los investigadores y los exploradores lo llaman de sulfurización intermedia. Y la gran mayoría de los depósitos mexicanos caen en la sulfurización intermedia, y muchos del Perú. Entonces, los yacimientos gigantes y supergigantes de plata y oro en México, tenemos 4 supergigantes de plata y 3 supergigantes de oro, y 9 gigantes de plata y 8 de oro. Y aquí se ilustran el corredor argentífero y el corredor aurífero, ¿verdad? Que atraviesa casi de norte a sur el continente, la parte continental de México. La producción de plata de estos gigantes, salvo el Potosí, que está en Bolivia y que fue por siglos el depósito más grande del mundo, ya fue superado por Fresnillo, con más de 3,000 millones de onzas de plata, minado más recursos, y forman parte del grupo selecto de supergigantes epitermales. Está Guanajuato con 1,700 millones, Pachuca con 1,500, Peñasquito, todos en México, y otros depósitos, ¿verdad?, de reemplazamiento en calizas y vetas, como Parada Santa Bárbara. En total son 12,000 millones de onzas de plata solamente en estos 7 distritos, que ilustran aquí, y 24% de la producción histórica mundial de plata. Esa franja mexicana es la franja más importante conocida argentina en el mundo. Conocida hasta hoy, puede haber otras, ¿no? Parte de la franja metalogénica epitermal destacada es donde se encuentran Fresnillo y Guanajuato, y como verán ustedes, es una franja bastante angosta relacionada al borde occidental de la mesa central, la parte alta de México, ¿verdad? Que no tiene nada en comparación con el altiplano peruano. Este está 1,5 kilómetros más abajo. Esta es la faja volcánica transmexicana, es otra provincia geológica, la Sierra Madre Occidental. Son ignimbritas, una provincia silícica enorme que cubre, y la franja de pliegues y cabalgaduras de la Sierra Madre Oriental. Bueno, el distrito Zacatecas, nada más para dar un ejemplo de la configuración de las vetas. Aquí hay vetas en 2 edades, una más antigua, que son todas estas vetas, y es principalmente plata con crédito de oro, y una más joven, relativamente más joven, que tiene, esta es como de 42 millones de años, y esta es de 30 millones de años, que es más rica en oro y de más baja sulfurización. Esta es de sulfurización intermedia, pero tiene vetas extraordinarias, como la falla La Cantera o veta La Cantera, donde se encuentra el Cerro de la Bufa, que al final les voy a pasar una vista del Cerro de la Bufa mirando hacia el centro histórico de Zacatecas. Bueno, estas de Escobal me las voy a brincar porque ya me quemé el tiempo y y me faltan muchas diapositivas. Vamos a pasarnos hasta la franja Maricunga de Chile. La franja Maricunga es muy conocida, está pegada a la franja de pórfidos del Mioceno, de pórfidos grandes como Río Blanco, los Pelambres y el Pachón, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí se tienen depósitos de alta sulfurización, ¿sí?, de oro, con plata, por ejemplo, en la Coipa, y que también es una mina, o sea, ya fue minada, los demás son proyectos. Hay otra mina que es el Maricunga o Refugio, que es un pórfido. Todos estos son pórfidos, los que están en estrellas, pero no están desarrollados salvo esta mina. Aún así, esta franja, Maricunga, ha dado más de 90 millones de onzas de oro equivalente. Y tenemos otra franja emergente, que es la de la franja del Indio, donde está el Indio, Pascualama, Veladero y Salares Norte. Alturas. Y vamos a mirar Salares Norte en el norte de la franja Maricunga, ¿sí? Esta es una vista del Cerro Maricunga. El Cerro Maricunga es mirando hacia los salares de los Pedernales. Este es el Salar de los Pedernales. Aquí estoy encima a 5,000, poquito más de 5,000 metros, encima del Cerro Maricunga, que es un proyecto que todavía no está desarrollado como mina. Alturas,
es un descubrimiento al sur del Indio. Aquí estaría la franja Pascualama-Veladero entre los límites de Perú de Chile y Argentina, y luego el Indio que está dentro de Chile, y Alturas que también está dentro de Chile, pero muy pegado al límite. Bien, entonces siguiendo la geología regional y proyectando la del Indio, la compañía Barrick descubrió hace como 2 años Alturas, un poquito más de 2 años, 3 años, ¿verdad? Y entonces se ve la geología del Indio en esta sección, y aquí se ve la geología de Alturas. Son geologías similares, es mucho trabajo geológico, buena información, y eso lleva a los descubrimientos. Entonces este proyecto Alturas tiene un recurso inferido actualmente de 5,5 millones de onzas de oro a 1,25 de gramos por tonelada. Es un ambiente de alta sulfurización. La zona de detonación de la alteración arquílica o acidez está un poco más abajo de aquí, como implica esta imagen, esta sección. Sería una diatrema o brecha peretomagmático. De aquí radica la importancia de las brechas, a lo cual se relacionan todas estas alteraciones a lo largo de capas favorables. Todas son alteraciones de alta sulfurización, y esto de hilita, esmectita, pirita, pues es una alteración ya más lateral, que cubre el depósito, y pues gracias a eso probablemente no fue descubierto antes, ¿verdad? Hasta que, digamos, se perforó la brecha. Bueno, el control estratigráfico, para ilustrar el control estratigráfico en algunas tipologías, vamos a ver un poco de los yacimientos Valle de Mississippi. Nos vamos a ir al Viburnum Trend, se llama Mississippi Valley Type, en el centro de los Estados Unidos. Es un ejemplo de descubrimiento de franja que ocurrió en los años 60, a fines. Este distrito está en la provincia de Ozark, es un metalotecto de plomo zinc. Este es el metalotecto, este es el distrito del Missouri sureste, en el estado de Missouri, y este es el otro clúster que es muy famoso, que es el Tri-State, ¿verdad? En la región del medio continente, de las grandes planicies de los Estados Unidos, grandes planicies de los Estados Unidos. Esta es una muestra de la Shalen Blend, que es la salerita muy clara, bandeada, con intercalaciones aquí de bandas de galena, ¿verdad? Por eso estos depósitos que son stratabound, confinados a estratos, son los gigantes mundiales de plomo zinc, ¿sí? Este es un ambiente de plataforma elevada. La meseta de Ozark es un rasgo, una plataforma elevada rodeada por cuencas más profundas, cuencas oceánicas. Entonces, en la zona de borde de la plataforma se forman arrecifes prácticamente al nivel del mar. Esos arrecifes están zoneados entre la zona arrecifal, el prearrecife hacia mar abierto, y el postarrecife hacia mar muy somero, dentro de la plataforma. Estos fluidos de Mississippi Valley son parecidos a los epitermales, pero de mucho menor temperatura, y forman cuerpos en cavidades de disolución y en zonas dolomitizadas. Son zonas favorables, son verdaderas bolsadas muy grandes de muy alta ley, sulfuros masivos y semimasivos, y tienen cierta relación con los sedimentarios exhalativos, ¿verdad?, que ocurren en las cuencas más profundas, cuencas de extensión, en las zonas extensionales. Estos ocurren en el borde de la plataforma, muy probablemente alimentados a lo largo de las estructuras principales que delimitan la plataforma, justamente dentro del cratón. La paragénesis clásica de los Mississippi Valley es plomo zinc, varita, fluorita. Pueden tener o no tener plata. Este es el distrito de Lowland Belt en Mississippi Valley, donde está el Viburnum Trend, ¿sí? Esta es parte de la plataforma. Aquí aflora el basamento, ¿sí?, hoy día, ¿verdad? Y aquí se conocía una franja que ya se había agotado para los años 60, una franja muy rica de yacimientos de plomo zinc, que había producido mucho del plomo y el zinc de Estados Unidos, de las más ricas y más voluminosas. Entonces lo lógico era seguirla en esta dirección, pero no hicieron muchos años de exploración y no encontraron gran cosa en esta parte, ¿verdad? Entonces hicieron un estudio estratigráfico para determinar el prearrecife, el arrecife y el postarrecife. O sea, que eran los controles que tenía la franja, y determinar con estratigrafía hacia dónde se prolongaba. Si no se prolongaba hacia acá, hacia dónde se prolongaba. Esta es la estratigrafía favorable, que son un horizonte dolomitizado que se llama la dolomita Monter, ¿sí? Entonces, así fue como se descubrió el Viburnum Trend. Estudiaron las fases y se dieron cuenta que bordeaban esta zona de plataforma,
y el arrecife continuaba hacia acá, y perforaron en ese lugar, y descubrieron 10 nuevas minas muy grandes y una multitud de minas pequeñas, más pequeñas. Entonces el nuevo tren, que era un tren desconocido, que se denominó el Viburnum Tren. Es un caso de exploración muy exitosa, utilizando criterios estrictamente estratigráficos y mucha geoquímica, ¿sí? Mucho muestreo geoquímico. Bueno, ¿cuáles son las causas de los distritos y los clústeres? ¿Por qué se forma un distrito o un clúster? Bueno, porque hay un espacio favorable, propicio, preparado, alterado y permeable. Un volumen importante de fluidos, calor y transferencia de masa. Un confinamiento eficiente y mínima fuga. Un proceso de fuerte intensidad y muy energético. La persistencia en el tiempo y la focalización o concentración. Aquí, digamos, el ambiente de espacio favorable, propicio, son estructuras grandes, como pueden ser los bordes de los batolitos y estructuras de caldera, entre muchos otros, ¿no? Entonces aquí damos un ejemplo de clústeres en distritos BMS. Estos son calderas submarinas. Ustedes saben que la caldera es un fenómeno típico de volcanismo silícico, que cuando están en continente forman grandes capas de ignimbritas y muchos domos geolíticos y la estructura propiamente de caldera explosiva. Pero es un magmatismo bimodal de alta energía. Bueno, cuando esto ocurre en el ambiente submarino volcanosedimentario, está ese ambiente bimodal con los domos riolíticos, pero la roca dominante de caja no son las ignimbritas, sino son basaltos, son secuencias tremendas de basaltos submarinos, de lavas almohadilladas, en donde en algún momento tienen una fase silícica con la formación de la caldera, que es muy propicia, y entonces se forman muchos depósitos volcanogénicos más o menos circunscritos a esas calderas. Aquí hay ejemplos en Manitoba, 2 ejemplos en Quebec, ¿sí? Con sus tonelajes, ¿verdad? Por ejemplo, de Noranda es de 100 millones de toneladas o más, y el Hokuroku District de Japón, que es el clásico de los depósitos tipo Kuroko, porque aquí hay por lo menos el tipo Noranda y el distrito y el tipo Kuroko, ¿verdad? Pero hay muchos otros tipos de BMS que son distintivos de cada región. Nos da 90 millones de toneladas y son clústeres de depósitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta tipología brevemente. Digamos, está la zona de alimentación, a veces asociada a un domo geolítico, la secuencia bimodal, y entonces hay un zoneamiento de rocas exhalíticas, de exhalaciones, ¿verdad? Combinadas con verdaderas lluvias o nubes de sulfuros o de sulfatos. Cuando son digamos nubes blancas serían nubes de sulfatos, y cuando son nubes negras son nubes de sulfuros, de pequeñas partículas de sulfuros que dan lugar a los cuerpos masivos. Esta es una tipología singenética sedimentaria. Estas son las lavas almohadilladas basálticas que están alteradas con el agua de mar a estilitas y que son muy abundantes. Aquí están alteradas hidrotermalmente en esta imagen. Son muy abundantes en estos ambientes. Son la roca dominante. Hay un 90% de basaltos a 95% de basalto y un 5 a 10% de riolitas en estos ambientes. Y aquí se ve, por ejemplo, en estos modelos, las calderas submarinas, ¿verdad? Con flujos tobaceos y domos. Los flujos tobaceos generalmente son ácidos, o sea, o por lo menos son félsicos, y los domos son de riolita. Entonces, alrededor de los domos o dentro de los domos se forman los volcanogénicos, en zonas de stonework y sulfuros masivos y semimasivos. Y hay de diferentes tipos, inclusive algunos de ellos pueden ser reemplazamientos, como en este caso. Pero normalmente estas nubes se depositan, la carga que llevan de sulfuros masivos, aquí está depositado el color negro, ¿se ve? Son distintos modelos relacionados evidentemente a cuencas de Trasarco extensivas y con magmatismo bimodal y secuencias volcanosedimentarias asociadas. Aquí se ve el modelo de los tipo Kuroko. Esos tipo Kuroko son, digamos, una zona de alimentación, el domo riolítico mismo, brechas de explosión del domo, un domo de riolita blanca, ¿verdad? La explosión del domo son autobrechas y brechas de explosión, y luego se forma la mena amarilla muy rica en cobre, que se ilustra aquí,
y zinc, también algo de zinc. La mena negra, que es muy rica en zinc, algo de plomo y a veces tiene plata y oro. Esa se mira en esta parte. Estas menas son muy pesadas, su densidad llega a ser hasta de 4, o sea, los mineros se ponen muy felices porque una pequeña voladura da bastantes toneladas, ¿verdad? Por la alta densidad. Y luego están las menas de hexalitas, como serían la mena de varita, que es diseminada en valores, a veces tiene oro y plata, algo de zinc, la mena de yeso, que también es de baja ley, otras zonas de lodolitas, o mudstone, que también son zonas diseminadas de baja ley, y todas cubiertas en la parte final, en la fase final, cuando cambia a condiciones oxidantes. Este es el piso marino, básicamente. Entonces se forma los pedernales hematíticos o pedernales ferruginosos, o Banded Iron Formation, ¿verdad? Así se conocen. Bueno, para darnos una idea de la importancia de estos depósitos, vemos las franjas de Canadá, de volcanogénicos. Son provincias volcanosedimentarias. Por ejemplo, esta provincia de Vancouver da 640 de British Columbia millones de toneladas colectivamente. Aquí hay otro clúster de 77 millones de toneladas, uno de 170. Aquí hay uno muy destacado al norte del lago superior, en la región de los Grandes Lagos, de casi 1,000 millones de toneladas. Hay una de 516 millones aquí cerca de Quebec. Está otro de 97 millones en esta península y uno de 12 millones. Y aquí no se ilustra el más grande de todos, que está un poquito fuera del mapa en esta dirección. Entonces son millones de toneladas de mineral por cada clúster. Y como son muy ricos, son de alto contenido metálico. El campeón de todos estos está hacia el este de Canadá, en New Brunswick. Este ya es el Atlántico. Eso no salió en el mapa. Pero este distrito tiene más de 2.300 millones de toneladas de menas de sulfuros masivos volcanogénicos. Entonces, este es un megadistrito de sulfuros masivos. No es muy extenso, miren, estos son apenas 10 kilómetros, entonces no es muy extenso, pero es muy rico en tonelaje. Y se considera el clúster de BMS más grandes del mundo en un solo distrito. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos modelos de yacimientos y guías de exploración. Los clásicos que utilizamos en todos las empresas exploradoras, pues nos vamos hacia las obras antiguas y los lotes mineros antiguos, crestones y gozas, porque son cuerpos prácticamente aflorantes de mineral. Las anomalías geoquímicas, ¿verdad?, son importantísimas en la exploración de los modelos, por los elementos traza asociados cuando la mineral no aflora. A veces no aflora el mineral, pero los halos de alteración son mucho más extensos que el cuerpo del mineral mismo, entonces son una tremenda guía, ¿sí? Y la zonificación de las alteraciones, eso también es una tremenda guía de proximidad o de vectorización hacia donde se puedan encontrar los cuerpos, focalizar hacia los cuerpos. Zonas de vetillas, zonas de stonework, zonas de craquelamiento. Las brechas son importantísimas. Hay hasta 30 tipos de brechas diferentes, pero no todas relacionadas a mineralización. Pero uno, como explorador y como estudioso de las tipologías de yacimientos minerales, necesita volverse muy experto en identificar los brechamientos, porque pueden tener gran significativo y puede estudiar correctamente una brecha, puede representar la diferencia entre hacer un descubrimiento o no hacer. Y no solo las brechas, sino casi cualquiera de las guías de la variabilidad. Igual que rocas favorables, permeables, sitios estructurales favorables, zonas de plutones, de intrusivos y evidencias borde hacia sectores ocultos, hacia sectores sepultados. Aquí, por ejemplo, también identificar las paleosuperficies es muy importante en el caso de la exploración de los epitermales y de casi cualquier otro depósito. Pero en los epitermales es más importante porque son depósitos muy al alcance de la exploración. Una paleosuperficie de un pórfido o una paleosuperficie de casi cualquier otra tipología, pues no tienen mucho interés y no desarrollaron tipologías epitermales. Entonces aquí se ve un montículo de geyser, unas grietas de defecación en una roca silícea también originada por los geysers, las geyseritas, ¿verdad?, todas silíceas, los sínters calcedónicos, el sílice microcristalino y criptocristalino. Aquí hay este tiene huecos, este es un sínter calcedónico masivo. Aquí hay un travertino, que estos son laterales a los sínteres silíceos, estos son de calcáreos, pero tienen bandas de manganeso y óxidos de hierro.
Entonces son indicadores de la periferia de un alimentador que alcanza a brotar a superficie de un depósito epitermal de cualquier tipología. Bueno, evidentemente en las tipologías de alta sulfurización sería difícil ver un travertino, pero en las demás tipologías no es tan difícil. Bueno, las texturas clásicas epitermales de los de alta sulfurización son la textura de aguzanada o spotty, de pequeñas manchas silíceas, de sílice microcristalino o gusanos de sílice, y el sílice oqueroso o baggy sílica, ¿verdad? Que casi todos los que hemos andado en esto conocemos muy bien. Estos casi siempre tienen ley de oro, y estos algunas veces tienen muy fuerte anomalía de oro. O también la lunita, eso en sistemas productivos, ¿verdad? Si nosotros vemos estas texturas y no tienen ni siquiera una anomalía de oro, bueno, ahí tendríamos que poner un poco en duda o pasarlo a otra prioridad. La lunita, aquí en este caso con una textura de enrejado, también es clásica de las altas sulfurización, de las tipologías de alta sulfurización. Y las tipologías de baja sulfurización es como esta de sílice de navaja, que es reemplazamiento de la calcita, ¿verdad?, por fluidos ácidos, o las texturas bandeadas, que son las clásicas de los epitermales de baja sulfurización, que es sílice coliforme o crustiforme. Generalmente cuando ve uno un sílice coliforme como este, seguramente estamos en la franja de Mena, y trae ley o alta ley. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la veta madre, en donde de Guanajuato, que es uno de los distritos importantes de México, en donde notamos un salto de falla de 1400 metros por estos piercing lines, ¿verdad? Los piercing lines nos indican claramente que el salto en este sector de la veta madre fue de alrededor de 1400 metros. Entonces aquí se ilustran los tiros con los que se ha explotado en este sector la veta madre, que está muy bien estudiada. Este es un conglomerado, y estas son secuencias de gnimbritas precisamente. Entonces, aquí lo importante es la actitud de la veta, son casi 45 grados. Un poco del ángulo de esta veta es heredado de estructuras en el basamento, de reactivaciones, de múltiples reactivaciones, por eso esta veta es tan importante. Aquí se ve, por ejemplo, que en la veta madre se han llegado, a pesar de que hay texturas bandeadas en la veta, se han llegado a detectar hasta 8 fases distintas de mineralización entre zonas bandeadas y brechamiento. ¿Sí? Hasta 8 distintos pulsos, sobre todo de brechamiento. Aquí las dos muestras que son de la veta madre son con oro plata, cuarzo adularia y pirita acantita. La franja oscura, tanto en esta parte como aquí las franjas oscuras, es acantita, que es un sulfuro de plata, de muy alta ley. En este caso están en riolita, ¿verdad? En ambos casos. Y miren, esa historia compleja, estructural y tectónica de hasta 8 etapas de brechamiento, con sus correspondientes zonas de digamos, bandeamiento dentro de la veta de cuarzo, le dan a la veta madre un carácter de ser una estructura muy ancha. Las zonas ricas de stockwork de la veta madre llegan a tener hasta 100 metros de ancho, ¿verdad? Y en la antigüedad se minaron las partes más ricas, y hoy día se están preparando estas minas para minar las partes que no son tan pobres tampoco, pero que en aquella época pues no las explotaron. Aquí se ve un ejemplo de un crestón de una veta falla brechada, ¿verdad? Aquí se ve la escala, y aquí se ve una obrita minera, que está en este sector. Apenas se nota aquí así, en el mismo Guanajuato. Bueno, les decía yo que el brechamiento es un factor muy importante digamos que se clasifica por forma y tamaño, por composición y por origen, pero muchas de estas brechas sí están relacionadas a mineralización, o sí tienen significado con la mineralización. Aquí se ilustran algunos tipos de esas brechas que sí tienen relación con la mineralización. Es toda una especialidad estudiar bien las brechas geológicas, pues. Aquí este es el brechamiento hidrotermal. Esta muestra es de Fruta del Norte y tiene oro nativo aquí y zonas bandeadas dentro de la brecha, fragmentos de veta bandeada dentro de la brecha. Y esta es otra de Slipper, Nevada, donde también se ve oro nativo y pirita en una riolita. Igual el oro nativo se ve como si fuera igual que la pirita, así muy abundante, muy ricas estas, son de kilos por tonelada.
y también tiene fragmentos de la textura bandeada, que es la textura bandeada generalmente es de alta ley. Y esta es una de la veta San Carlos, es una veta enorme en el distrito de Fresnillo, en un solo clavo de 7 kilómetros por 1 kilómetro, de un espesor promedio de entre 6 y 7 metros. Y hay, digamos, es una sola muestra donde se pueden observar 5 etapas de mineralización o más de ellas, quizás, si consideramos las últimas, ¿verdad?, que son estériles. Hay alrededor de 3 texturas dominantes, 4 en brecha, una textura de escarapel y una texturas bandeadas de alta sulfurización y de sulfurización intermedia. Bueno, y las zonas de apertura son muy importantes en cualquier tipología, así como los brechamientos son importantes en cualquier tipología. Las zonas estructurales de apertura, las zonas de yoga dilatacional, ¿sí?, son igualmente importantes. Por eso al inicio de la charla pasé una foto donde se veían estos yogs, ¿verdad?, estas zonas de prisma dilatacional, por movimientos ya sea rumbo al echado o una combinación. Cuando es un strike slip o movimiento a rumbo puro, ¿sí?, se forman estructuras a cualquier escala, estructuras en flor positiva o estructuras en flor negativa. No se notaron en la fotografía del distrito de la herradura, del depósito. En el tajo, en la pared del tajo, se veía una flor positiva. Todo el depósito principal está asociado a una flor positiva que fue reactivada por la extensión digamos, en esa región fue muy fuerte también. Entonces, pero la flor positiva ahí quedó y se mineralizó. Pero también hay estructuras de flor negativa, o bien a lo largo de una estructura de corrimiento a rumbo, o sea, transcurrente, también hay una flor positiva, puede pasar a flor negativa, dependiendo si está en el centro del yog o en los extremos, en los brazos del yog, ¿verdad? Aquí se forma una flor negativa que pasa a una flor positiva en esta parte. O se puede formar una cuenca full apart, ¿verdad?, un depocentro, como en estos casos. Y este es un modelo experimental de laboratorio donde se ve una flor positiva y una flor negativa. Y aquí es donde pasamos ya a las preguntas. Este es el crestón de la falla La Cantera, beta falla La Cantera en Zacatecas. Aquí se ve Zacatecas histórico, ¿verdad? Apenas se observa, y se llama el Cerro de la Bufa. Y esta es la Bufa, precisamente, es una zona de brecha y riolita sobre esa beta falla La Cantera. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos de Beatrix. Dice, usted hizo mención de que en el Perú y Chile hubo ambientes favorables más aptos para la formación de depósitos minerales. ¿Cuáles son esos ambientes favorables? Toda vez que una relación con el ángulo de sucesión de la placa oceánica a la continental, tal vez una relación con el ángulo de sucesión de la placa oceánica a la continental. Bueno, sí, habíamos mencionado al inicio que había una relación a producir magmatismo más fértil cuando había modelos de subducción de bajo ángulo. De hecho, toda la andesita de los Andes es de afinidad adaquítica, y los intrusivos que están relacionados a ese magmatismo, que son cogenéticos al magmatismo andesítico, los plutones, los batolitos, son también magmas fértiles de afinidad adaquítica, ¿verdad? Entonces sí hay una relación entre el ángulo de la placa y la formación de todos esos supergigantes que hay en Chile, ¿verdad? Alex Miranda, bueno, él dice que no tiene relación, pero yo considero que hay una relación por el magmatismo fértil. Belén Vela dice, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Qué condiciones geoquímicas debe tener un magma fértil para poder formar pórfidos? Bueno, las condiciones de un magma fértil para formar pórfidos de gran tamaño es precisamente esa afinidad adaquítica que implica que hubo una proporción de fusión de placa oceánica inducida. No solamente se produjo el magma dentro de la astenosfera, sino también incorporó
fluidos y material volcánico de la placa oceánica. Entonces, para empezar, desde inicios es un magma adaquítico que tiene que, de afinidad adaquítica por lo menos, que tiene que, es calcialcalino metaluminoso, que tiene que permanecer infracortical, que tiene que permanecer oxidado en todo su trayecto, atravesar la corteza y mantenerse oxidado con los fluidos del basamento, principalmente en la corteza superior, y continuar oxidado hasta la zona de depósito, porque si en el manto existieran sulfuros, entonces los metales se precipitan con esos sulfuros y ese magma saldría libre de sulfuros, sería estéril. Y hay casos incontables de batolitos muy grandes que son estériles, ¿verdad? Entonces, el magma fértil dijimos que es infracortical, que es calcialcalino, metaluminoso de afinidad adaquítica, rico en potasio, pobre en hierro, muy hidratado, y rico en aluminio. Ahora, ¿qué características tiene? O sea, ya traducido a una roca, a un intrusivo, ese intrusivo tiene que tener, digamos, una granulita, por ejemplo, o una monzonita, tiene que haber separado orblenda y biotita, sobre todo mucha biotita, porque entre más biotita, más hidratado, pero si tiene orblenda, pues también está bastante hidratado. Y luego tiene que tener, digamos, estar oxidado. Y el mineral que nos revela el estado de oxidación es la magnetita. Entonces, esos cuerpos intrusivos con magnetita pues son muy favorables. En cambio, que esto se relaciona con la siguiente pregunta, ¿sí? Que dice, es de Wilmer Merino, dice, ¿podría hablarnos sobre el origen de los fórfidos de estaño tungsteno? Si sabemos que estos se forman debido a magmas reducidos, ¿cuál sería la mecánica de formación de estos magmas reducidos? Bueno, esos magmas son también de margen continental, ¿sí? Son muy poco comunes en arcos insulares, pero en márgenes continentales son comunes también. Hay tremendos batulitos de magmas que son más silícicos, como correctamente dice Wilmer Merino aquí, son reducidos esos magmas, son un poco favorables para depósitos de oro, pero nada que ver con cobre molibdeno. Y es un magma por lo general anhidro y es reducido porque contiene ilmenita, ¿sí? Ilmenita en lugar de magnetita. Puede ser ilmenita y rutilo en lugar de magnetita y rutilo, por decir algo. Entonces, esos son los que... Y además, otra cosa importante, el nivel de formación de los depósitos de estaño tungsteno es más profundo, digamos, andan alrededor de los 8 o 10 kilómetros respecto a los pórfidos que son más episonales. Estos son magmas más mesosonales, ¿verdad? Y su estado de reducción probablemente viene heredado desde el lugar de formación. Por eso muchos metales calcófilos ya se quedaron allá en la profundidad, ¿sí? O se quedaron en las cámaras magmáticas o desde el manto, ¿verdad? No alcanzaron a incorporarse al magma cuando los magmas son reducidos, ¿verdad? Entonces ni el oro, ni el cobre, ni el zinc, que son metales muy calcófilos, se incorporan al magma. En cambio, estos metales, estaño tungsteno, que tienen más afinidad cortical, son más litófilos, se pueden incorporar dentro de la corteza media y superior al magma y producir esos depósitos. Bien. Sigue aquí otra pregunta de Juan Vera. Dice, ¿existen indicadores que nos permitan saber si en superficie, en afloramientos, si la alteración está asociada con mineralización a profundidad o si solo se trata de alteración infértil? Sí, efectivamente, esta es una excelente pregunta, porque existen numerosos indicadores, pero son muy variables con la tipología, ¿verdad? Las alteraciones que más nos engañan a los geólogos, bueno, son de dos tipos. Son supégenas y hay otras que son hipógenas, pero que son críticas. Entonces, las alteraciones supérgenas a veces se forman por simple meteorización o intemperismo, por los fluidos superficiales, fluidos meteóricos, y son muy escandalosas, pero es relativamente sencillo distinguir
digamos, la composición de los alimentadores. Uno tiene que fijarse muy bien en los alimentadores, las tretillas, los feeders, y los tipos de limonitas, ¿sí? Digamos, las limonitas indígenas contra las limonitas transportadas, entonces que nos da falsas anomalías. Y por supuesto, la textura del cuarzo, la presencia de sulfuros y la asociación de sulfuros nos pueden indicar perfectamente cuál está, digamos, relacionada con mineralización y cuáles son alteraciones sin valor superficiales. Y no se diga la firma geoquímica, ¿eh? Por ejemplo, muy simple, para alteraciones determinadas con precisión, con métodos infrarrojos, con espectrometría infrarroja, hay dos cosas que la espectrometría infrarroja nos puede revelar. Uno es el grado de cristalización de todos de la alteración gílica, ¿verdad? De la lunita, de la hilita, incluso de la caulinita y de la esmectita. El grado de cristalización y digamos, o de cristalinidad, y la asociación con, por ejemplo, cuando se incorpora en la red cristalina de esos minerales, cuando se incorpora amonio, como en el caso de la budictonita. Hay hilita con amonio, hay caulinita con amonio, hilita o budiquita, ¿verdad? Esas fases que tienen amonio y las que tienen un grado de cristalinidad mayor son alteraciones generalmente hipógenas, porque en condiciones supérgenas ni se incorpora el amonio ni la cristalinidad, son amorfas esas alteraciones, pero esas no se observan a simple vista. Aquí la pregunta dice que digamos, ¿qué tipo de alteración? Perdón, ya me perdí Aquí habla de anafloramiento, ¿verdad? ¿Qué puede uno observar? Pero utilizando, digamos, un Terraspec se pueden determinar este tipo de alteraciones. Bueno, hay otra, y hay muchos otros criterios, no son los únicos criterios estructurales, de litología, de brechamiento, etcétera, que si es una brecha verdaderamente con raíces y no es una falsa brecha, una brecha de piedemonte, una brecha de esa, o una ferriqueta, pues esas son muy engañan, por ejemplo, a geólogos de poca experiencia. A Raúl Montesinos nos pregunta, dice, buena presentación en el distrito Fara del sur del Perú, en la cordillera oriental, que efectivamente es una franja de pliegues y cabalgaduras. Dice, ¿vio usted algún indicio para exploración por intrusión, o sea, intrusive related? Bueno, yo conozco algunas localidades de esa franja, y sí logré ver cuando camino a un pórfido, a un depósito de estos orogénicos que se llama el Crucero. Hay una intrusión ahí de carácter cianítico, sí, que es intrusive related, tiene bastante cobre y tiene un poco de oro, es bastante anómalo en oro, y es grande, el área es bastante grande, y hay algunas minas, algunas medianas y otras pequeñas, pero posiblemente haya ahí algo, ¿verdad? Algo de interés. No se me viene a la mente alguna otra localidad, pero seguramente la hay, ¿verdad? Bueno. Dice, gracias por su presentación. ¿Cuál es su apreciación respecto a la tipología orogénica? Es de Andy. Dice, esta tipología se relaciona de alguna manera con cuerpos intrusivos, ya que existe controversia entre depósitos orogénicos y depósitos de oro relacionados a intrusión, como por ejemplo vetas de oro en Patás, Perú, y franjas de oro Tintina, Alaska, Yukon, Cocodonlin Creek, entre otros. Bueno, es muy cierto todo esto que menciona Andy. Algunas de estas franjas de oro, por ejemplo, de la Alaska y el Yukon, son clásicos intrusive related. La franja de Patás tiene algunos intrusivos con oro, pero hacia una controversia total no existe, ya que el ambiente de depósitos, no obstante que el Patás está relacionado a la franja orogénica de pliegues y cabalgaduras, digamos, y yo la considero más relacionada al modelo orogénico que al intrusive related,
Es cierto que en algunas regiones, inclusive en la franja de Caborca, en la herradura, en el depósito que les pasé, hay algunas intrusiones, pero en todos los estudios que hicimos, ni siquiera es una roca de caja buena o favorable y no parece tener ninguna relación con la mineralización de oro, ¿verdad? Pero sí, realmente, si nosotros consideramos que existe un continuo entre las tipologías, podríamos decir que no hay una separación tampoco así, de una línea, ¿verdad?, entre una tipología y otra. Lo único que les puedo decir es que el nivel de formación de un intrusive related clásico es bastante más arriba de un orogénico clásico, ¿verdad? La controversia tal vez ocurra en yacimientos de oro como la Franja del Patás, que no alcanzan las fases, o sea, no es de gran profundidad la formación, tal vez 3 a 5 kilómetros, entonces traslapa por ahí con la tipología intrusive related, pero pues haciendo estudios cuidadosos de las paragenes y todo eso, se puede, porque los intrusive related están tan relacionados con el intrusivo que están encajonados en el intrusivo, mientras que las otras tipologías de cizalla y de franjas orogénicas, por ejemplo en Fara, están totalmente dentro de la roca de caja, y los intrusivos en la mayoría de las localidades, si existen, no afloran, ¿verdad? Entonces hay manera de distinguir entre una tipología y otra, pero hay que estudiar más cuidadosamente. Platón Ramos nos pregunta: gracias por la presentación, dice, mi duda es qué potencial minero tienen los yacimientos tipo orogénico que se tiene por la franja de Fara, Limbani, ya que Peñoles tenía un proyecto, bueno, no lo tenía, lo tiene, ¿verdad?, que se llama Capajor. Bueno, lo tenía, tiene razón, ya no lo tiene porque es un proyecto que literalmente nos lo arrebataron los grupos de mineros informales que vienen de otras áreas como, digamos, Rinconada y Ananea, que están muy bien organizados y pues ya se apoderaron del lugar. Entonces lo tiene Peñoles, pero de nombre. Al menos pareciera que fuera dueño de los lotes todavía. O sea, tiene la propiedad de los lotes, pero no del depósito. Con una estimación de 2 millones de toneladas, bueno, todo eso es certero, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué potencial minero tienen los yacimientos de esa franja? Pues es un potencial todavía desconocido, pero es buen potencial. Es desconocido porque la exploración se dificulta mucho, ya que es una región que vive al margen de la ley, o sea, está fuera de la autoridad del gobierno, ahí no, el brazo no alcanza a llegar a esos lugares, entonces pues es la ley del más fuerte, y el más fuerte es el que carga las armas y convence a las comunidades. Entonces pues es difícil saber, pero pues hay muchas ocurrencias de oro, ya hay algunos proyectos barrenados como los que menciona, ninguna mina grande todavía como las de Patás, ¿no?, comparable a esas, no, pero hay pequeñas minas ahí que ya han dado muchas onzas de oro. Incluso la actividad de los mineros informales ha minado ya varios millones de onzas de oro entre cientos y cientos de prospectos, ¿verdad? Y no se diga los placeres que están hacia la selva. Bueno, luego Juder, ¿sí? Juder tiene una pregunta. Dice, muy buena presentación, ¿puede por favor comentar sobre los descubrimientos de pórfidos World Class en Indonesia, que son muy jóvenes, de 3 millones de años? Sí, 3 o 5 millones de años. Incluso el depósito, hay uno menor a 1 millón de años, pero que poseen casi 2 billones de toneladas a 0.9 de cobre equivalente. ¿Habría esas mismas posibilidades de depósitos en esta en Chile y en Perú? Bueno, hay que considerar que esa franja de Sundabanda, el arco de Sundabanda en Indonesia, donde estaba Tujillao y otros depósitos ahí muy grandes, hay incluso uno más grande que Tujillao, sí, efectivamente son pórfidos en sulfuros que no han desarrollado casi nada de diseño supergénico, son diuríticos de cobre, oro, y son más propios, bueno, son de esa afinidad, son enormes, pero son más propios de ambientes, digamos, insulares, no de margen continental, sino de arcos insulares con mares interiores, de trasarco, en fin. Entonces, ese tipo de ambientes existieron en la costa de Perú, en la costa de Chile y en el norte de Perú. Son ambientes semejantes, son terrenos sin basamento, o sea, o tienen un basamento muy delgado
del precámbrico, pero el hecho de que sean de cobre oro en lugar de cobre molibdeno implica su carácter oceánico, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en el norte del Perú hay pórfidos comparables, ¿verdad? Algunos descubiertos ya y otros sin descubrir de oro, y incluso en Chile, en la costa de Chile, pues son más pequeños, ¿verdad? Y más bien la tipología se inclina en la costa de Chile, en la franja del Oligoceno, se inclina hacia tipología, más bien esta franja más bien es del Cretácico tardío, se inclina hacia tipologías como los Iron Oxide Copper Gold, los IOCs, ¿verdad? Y los estratoligados que están ahí como, digamos, la zona de la cordillera del Cóndor, ¿sí? en Chile. Bueno, entonces sí hay algunos, ¿verdad? Y algunos del norte de Perú son comparables. Los de Chile son pequeños a los del arco Sunda-Banda de Indonesia. Ahora esa franja del Sunda-Banda de Indonesia es una franja emergente que apenas está surgiendo, ¿verdad? Hay algunos descubrimientos, hay una mina grande que es Batuyao y otra en desarrollo, entonces pues todavía hay mucho por ver ahí, ¿verdad? Como para traernos esos modelos. Y otra está, por ejemplo, el del arco del Polúmera, que es un depósito ahí también en ese mismo arco de Sunda-Banda, que es una transición del pórfido epitermal muy grande, pero está en una zona turística y la mitad del depósito está debajo del agua de mar, del océano, o más de la mitad, y parte está en el continente. Entonces, con tantos ambientalistas merodeando, pues va a estar muy difícil desarrollar ese depósito, pero puede llegar a ser tan grande o más grande que Batujillao. Bueno, bien, esto ya lo vimos, esta semana. Ok, aquí hay una pregunta más, ya la última, porque ya me pasé del tiempo. Dice, ¿considera usted de importancia tener presencia de anhidrita en la zona potásica de los pórfidos grandes? ¿Considera que la presencia de este mineral indicaría la gran fertilidad del pórfido? Pues mira, no necesariamente indica fertilidad, pero todos los pórfidos, digamos, chilenos y peruanos y de Arizona, etcétera, desarrollan la anhidrita dentro de la alteración potásica porque es un sulfato. Y lo único que la anhidrita nos indica ahí es que es un estado de oxidación, alto estado de oxidación del azufre. O sea, la anhidrita puede estar en cualquier roca de caja. En una roca ígnea, en un pórfido mismo, puede haber anhidrita, pero el indicador más importante de oxidación pues sería el óxido de hierro, la magnetita. Pero la anhidrita es otro gran indicador del estado de oxidación del magma que la produce. Entonces, pues sí es indicador de favorabilidad porque está muy oxidado el sistema, pero no siempre es fácil verla porque la anhidrita fácilmente se oxida y se disuelve con los fluidos ácidos o se convierte en yeso, y pues el yeso ya como especie supergénica pues ya no tiene un gran significado hipógeno. Entonces, pero identificar anhidritas definitivamente o parita pues es importante porque nos revela ese estado de oxidación favorable, ¿sí? Y también evidentemente pues es un rasgo favorable de fertilidad. Por supuesto que sí. Bueno, yo pienso que esas son todas las preguntas. Aquí terminamos la plática. Disculpen por el retraso. Muchas gracias por la invitación nuevamente y quedamos pendientes para la siguiente plática pasado mañana. Muy buenas tardes, buenas noches más bien a todos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Benito. Buenas noches. Nos vemos pasando.